Marco, científico del evolucionismo. Una concepción científica acerca del origen del hombre debe establecer el lugar que ocupa entre los otros seres orgánicos y su grado de parentesco con los mamíferos, especialmente los monos antropomorfos, es decir, con los monos que se parecen al hombre como gorilas, chimpancés, orangutanes y gibones. Al respecto tenemos los siguientes fundamentos. Aportes de la anatomía comparada. Conclusiones científicas contemporáneas. Grandes cambios en la naturaleza. Cualidades y habilidades humanas. Capacidad de adaptación al ambiente. Aportes de la anatomía comparada, que nos hace conocer no solo las semejanzas y diferencias entre el hombre con los otros seres vivos actuales desde el estado embrionario hasta la adultez, sino con los restos fósiles de humanos y animales ya desaparecidos de los cuales nos quedan testimonios de su existencia, a través de sus restos fosilizados. Conclusiones científicas contemporáneas. En el sentido de que los antropomorfos contemporáneos no son los antecesores directos del hombre, porque sus respectivos antepasados se separaron hace unos 15 o 20 millones de años. Los antecesores del hombre tenían, además, cierta capacidad para desplazarse en tierra, sostenidos en las extremidades inferiores o piernas que le hacían caminar en forma erguida. Grandes cambios en la naturaleza. Los cambios climáticos, debido a las desglaciaciones, el surgimiento de cordilleras, desplazamiento de la corteza terrestre, etc., alteraron los bosques oriundos del antecesor del hombre, obligándolo a caminar más en posición erguida sobre el suelo y sobre las extremidades inferiores. Al desaparecer los bosques, nuestros antecesores para sobrevivir tuvieron que erguirse permanentemente a fin de poder ver oportunamente al enemigo o al alimento. Este parece ser el caso de los Australopithecus, que vivieron en África del Sur hace unos 2 millones de años. Cualidades y habilidades humanas. El hombre, al empezar a caminar erguido, le quedaron libres las manos, con las que empezó a manipular todo objeto que pudiera coger y usar para procurarse alimentos o defenderse del ataque de animales. Capacidad de adaptación al ambiente. El uso cada vez más frecuente de utensilios a manera de armas y herramientas o instrumentos como piedras, palos, huesos, cuernos, dientes, etc., le permitió al hombre adaptarse y enfrentar mejor a la naturaleza, pasando a la elaboración artificial de las primeras herramientas. Comparte, comenta, dale me gusta y suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre historia.